viendo, hemos estado hablando del sujeto, ¿no? Los elementos del sujeto, características del sujeto, clasificación del sujeto. El día de hoy vamos a hablar de otra parte importante de la oración, que es el predicado. Ahora, siendo predicado, obviamente todos lo conocemos, sabemos que el predicado es la parte importante que compone la oración. La oración está compuesta específicamente por los elementos que son el sujeto y el predicado. Y necesariamente el predicado siempre va a estar. Es un elemento que no puede ser reemplazado. ¿Por qué? Porque el predicado tiene como núcleo a un verbo y ese verbo es el que realiza la acción del sujeto. Y al realizar la acción del sujeto nosotros lo vamos a tener que siempre a presentar. ¿Ok? Entonces, por eso yo puedo decir de alguna u otra manera que el predicado es lo que se dice del sujeto. Aparte de decir que el predicado es lo que se dice del sujeto, sabemos muy bien que este predicado de alguna u otra manera se presenta de diversas formas. Primero, yo puedo decir que el predicado se puede dar de un predicado nominal y un predicado verbal, ¿no? ¿Por qué es predicado nominal? Porque en su estructura va a presentar un verbo copulativo, es decir, un verbo que va a necesitar un complemento, en este caso un atributo. También tengo un verbo predicativo, el cual va a tener como núcleo un verbo no copulativo o también llamado predicativo. Eso lo hemos hecho en verbos, entonces tú lo debes saber y conocer, ¿ya? Entonces, por eso la razón en la cual te digo que de alguna u otra manera nosotros podemos identificar específicamente este elemento o esta clasificación dentro del predicado. Ahora, ¿cuál es su estructura? Fácil. Su estructura es la principal, el núcleo. Luego del núcleo tengo específicamente los modificadores, que nosotros lo conocemos en el predicado como objeto directo, objeto indirecto. Y obviamente existen otros complementos como el circunstancial. ¿Cuál es el circunstancial, Miss? Obviamente el complemento circunstancial son todos los adverbios que de alguna u otra manera los hemos realizado de manera semántica. ¿Ok? Mira, vamos a decir, por ejemplo, yo te muestro estas oraciones y en este caso, estas oraciones, vamos a decir, yo he resaltado específicamente los predicados, ¿ya? Obviamente, lo que está con negrita es todo lo referente al sujeto y lo que está con rojo subrayado es el predicado. Entonces, te digo, necesariamente el predicado siempre tiene que estar. Ahora, este predicado siempre tiene que tener un verbo. Y, por ejemplo, te lo voy a mostrar. Ubica es mi verbo. Viajó es mi verbo. Batió es mi verbo. Hablé es mi verbo. Son es mi verbo. Viajaremos es mi verbo. Olvidaré es mi verbo. Gusta es mi verbo. Trabaja es mi verbo. Mira, si te das cuenta, todos tienen verbo. Hay complementos que están de alguna u otra manera acompañando a este verbo. Sí, hay complementos que acompañan este verbo y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Cuando yo te había mencionado en verbos, por ejemplo, impersonales, yo te había dicho que los verbos impersonales no llevan sujeto, no tienen sujeto, pero sí necesariamente tienen que tener predicado. Entonces, por eso es que te estoy demostrando acá eso. Ahora, ¿cómo puedo identificar yo todos estos elementos? Mira acá, tengo esta oración. Cierto día,
¿no? Aquí está. Cierto día, un rey envió al soberano, dice, un rey envió al soberano de un país vecino un mensaje escrito. Ahora, mira, esta es la oración. Dentro de esta oración, yo voy a ubicar el sujeto y el predicado. Primero, ¿cuál es el sujeto? Fácil. ¿Quién o quiénes, en este caso, son los que envían un mensaje al soberano, aparte del soberano? Un rey. Ese, en este caso, es mi sujeto. Yo de alguna u otra manera estoy identificando qué cosa, mi sujeto. ¿Ya? Ahí estoy identificando mi sujeto. Entonces, yo voy a saber que ese es mi sujeto. Acá está. Un rey. Este es mi sujeto. Como te dice acá. Ahora, ¿qué se dice de él? Ah, se dice que cierto día envió al soberano de un país vecino un mensaje. Entonces, todo eso es mi predicado. Es decir, menos un rey, todo lo demás va a ser mi predicado. Entonces, de ahí es donde voy a sacar todos los elementos. Primero, mi núcleo. Y mi núcleo lo voy a hacer fácil. ¿Sabes por qué? Porque mi núcleo tiene de alguna u otra manera que ser un verbo. Y este es mi verbo, envió. Entonces, este es mi núcleo. Ahora, con ese núcleo que es envió, te pregunto, ¿qué es lo que envió un rey? Y seguramente tú me vas a responder y me vas a decir, lo que envió un rey, en este caso, es un mensaje escrito. Ok, tienes razón. Envió un mensaje escrito. Por lo tanto, ese es mi objeto directo. Ahora, ¿a quién se lo envió? Fácil, Miss. ¿A quién se lo envió? En este caso, al soberano rey. Acá está. Y, por último, cierto día viene a ser un circunstancial de tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a identificar. Si te habrás dado cuenta, hay palabras que son necesarias para poder identificarlos. No son los únicos, por ejemplo, modificadores del predicado, ¿ah? Ni vayas a creer que son los únicos. Nosotros tenemos, de alguna u otra manera, algunos otros elementos más, como son, por ejemplo, el complemento agente, como son el complemento predicativo, el complemento atributo, son elementos que están dentro de esta Constitución. Pero los principales, que en su gran mayoría vamos a encontrar, son estos 4, ¿ya? Obviamente el principal de todos es el núcleo. Ese es el que yo voy a encontrar siempre, siempre, ¿ya? No puede haber ninguna oración que no tenga este núcleo. Por ejemplo, yo digo, Camila todos los días. Camila todos los días. No tendría sentido. Tendría que poner Camila trabaja todos los días. Camila estudia todos los días. Entonces tendría que tener el verbo para yo poder identificar todos los elementos específicos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el núcleo. Si ya sabemos que el núcleo, que es la parte principal del predicado, viene a ser el verbo, en ocasiones el predicado aparece solamente. ¿Qué significa con un verbo? Que en este caso te voy a decir que con el simple verbo ya hay predicado. Si tú encuentras el verbo, necesariamente ya estás haciendo predicado. Por ejemplo, los maestros llegaron. Este núcleo hace que yo identifique que ya mi oración tiene predicado. A la vez es mi núcleo, Miss. Perfecto, pero es predicado porque forma parte del predicado. Así sea una simple palabra, ya es predicado. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Ok? Ahora, este predicado
se puede dar de dos formas, una forma simple y una forma compuesta. ¿Cuándo decimos que es simple? Cuando hay un solo verbo, pues. Acá está, mira. Y si nosotros le agregamos un auxiliar a ese verbo, nosotros le vamos a decir compuesto. Porque le estoy agregando un verbo auxiliar. Ah, sí, tiene razón. Claro. Por ejemplo, un verbo auxiliar puede estar compuesto por el verbo haber. Su conjugación del verbo haber, por ejemplo, había, ha, hubo, habrá, todas las conjugaciones de ese verbo son verbos auxiliares, ¿no? Entonces, esa es la forma de identificar. Ahora, necesariamente, por ejemplo, en oraciones pasivas vamos a encontrar formas compuestas también, ¿ah? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera ese haber te hace ver el pasado. Ha jugado, hemos trabajado, había estudiado, entonces siempre voy a llevarlo al pasado. ¿Ok? Listo. Mira, por ejemplo, acá. Aquí me vas a ayudar, ¿ok? Fergie, después cantas, primero me vas a cantar ahorita cuáles son los verbos, ¿ya? Ok, cántame ahorita acá. Exacto. ¿Cuáles son los verbos que tenemos? Por ejemplo, en estas 10 oraciones, quiero que me digas cuáles son los núcleos del predicado, es decir, los verbos. ¿Cuáles serán los verbos? Ayer viajaré con Ana María. ¿Cuál es el verbo? Si dice ayer viajaré con Ana María. Muy bien, señor. Exacto. Muy bien, señor Matías. Muy bien, señorita Fergie. Miss, viajaré. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ese es mi núcleo del predicado. Estamos hablando de núcleos, ¿ah? Ya. En Máncora hay bellas playas. ¿Cuál será mi núcleo? Núcleo del predicado. Vamos, Claudio. Ya. Nuevamente repito, Matías. En Máncora hay bellas playas. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Vamos, Gabriel. Muy bien, señorita Fergie. Es correcto. En este caso es hay. ¿Por qué, Miss? Porque hay, de alguna u otra manera, es lo que nosotros decimos que en este caso se está cumpliendo, que existen, ¿no? Que se han presentado. 3. Ella se olvidó de saludar, dice. ¿Cuál es el verbo? El núcleo, ya. Vamos a decir el núcleo del predicado. ¿Cuál sería el núcleo? En este caso, ¿qué pasó con ella? ¿Qué acción ha cumplido ella? Exacto. La acción que ella ha hecho es olvidar. Se olvidó, dice. Correcto. 4. Nancy se quiere casar con Roberto. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es lo que pasa con Nancy? ¿Qué acción está cumpliendo? Quiere. Claro, ella se quiere. Específicamente se quiere casar, pues, ¿no? Vamos a decir. Ok, ahora dice, Joel ha venido cansado por tanto trabajo. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el verbo? Muy bien, señorita. En este caso, muy bien, señorita Dulce. En este caso, ha venido. Esa es la acción. Miss, pero se dice ha venido cansado. Claro. ¿Por qué? Porque cansado viene a ser de alguna otra manera la perífrasis verbal, ¿no? Los que terminan en infinitivos, en ado, edo, ido, tos, ocho, también. En la 6, tal vez se había olvidado de recoger su regalo. Muy bien, Derian. Ya, exacto, se había olvidado. Es lo mismo que el anterior. Miren, en este caso, el C no, sería el había olvidado.
¿no? En este caso, olvidado nada más. Correcto. Exacto. Ya. Vamos a decir específicamente que dice, no te he visitado porque estuve de viaje. ¿Cuál sería el verbo? He visitado, sí es correcto. Ahora te dice, en el banco me encontré una tarjeta de crédito. Muy bien, Matías. Muy bien, Derian. Encontré. Ahora te dice, ella se fue sin avisar. ¿Cuál es el verbo? Ya en este caso, ¿qué es lo que hizo ella? Se fue. Eso es lo que hizo ella, irse. Lo que te conté no se lo digas a nadie. Conté. Correcto. En este caso, ese es el núcleo del predicado. Mira, eso es lo que hemos hecho. Sí, es lo mismo que hemos hecho. Acá está. Es lo mismo. Yo te estoy mostrando específicamente que hemos hecho lo mismo. ¿Ok? Y hemos encontrado ahí los núcleos y hemos encontrado los núcleos. Esos son los núcleos los cuales nosotros estamos trabajando. ¿Estamos? Ok. Ahora te dice, vamos a hablar de los modificadores específicamente. ¿Ya? Primero del objeto directo. ¿Quién es el objeto directo? Es el que nombra, obviamente, a las personas, animales o cosas que de alguna u otra manera están relacionadas directamente con el verbo. Con el verbo, ¿ah? Responden a la pregunta ¿qué es lo que? Más verbo más sujeto. Por ejemplo, Juan compró un ramo de flores. ¿Qué es lo que compró Juan? Un ramo de flores. Entonces, ese es mi objeto directo. Siempre mi pregunta va a trabajar respecto a eso. ¿Qué es lo que? Ahora, te digo algo más. Si yo trabajo con eso, yo puedo reemplazarlo. ¿Por qué pronombres lo reemplazo, Miss? Ah, yo reemplazo por los pronombres lolos o lalas. Por cualquiera de ellos. Si se reemplaza por estos pronombres, sí es objeto directo. Por ejemplo, Juan compró un perro. ¿Qué es lo que compró Juan? Un perro. Ahora, como está en masculino, yo voy a elegir lo o los. Pero como está en singular, elijo lo. Mira, Juan lo compró o cómpramelo. Mira, ¿qué pasa acá? Pero Miss, ¿cambia las oraciones? No. Cuando tú tienes el pronombre antes del verbo, nosotros le decimos proclítico. Cuando está después del verbo, nosotros le llamamos enclítico. Esa es la diferencia. Ahora, necesariamente tú tienes que conocer esto. ¿Por qué? Porque hay oraciones que de frente van a tener el pronombre y tú te tienes que dar cuenta de que esos pronombres, lo o la, van a ser objetos directos. Por ejemplo, acá, las, porque está hablando de las alumnas, o tráelas, igual. Miss, pero en la segunda no especifica extremadamente la profesora. Sí, pero te da una orden, tráelas. Obviamente alguien. Y ese alguien son las alumnas. ¿Ok? Eso tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, mira acá, ayúdame acá. Si tú ya sabes cuál es la pregunta, ¿qué es lo que? Entonces, ayúdame a encontrar los objetos directos acá. Por ejemplo, mira con la primera. En Máncora hay bellas playas. ¿Qué es lo que hay en Máncora? Muy bien, Matías. ¿Qué cosa hay mis bellas playas? Este es mi objeto directo. Este viene a ser mi objeto directo. Ahora, en la segunda, ella las llamará mañana por la mañana. Ella las llamará mañana por la mañana. Acá
por ejemplo, en esta oración es lo que yo te dije. Si yo no encuentro, por ejemplo, llamará es el verbo. ¿Qué es lo que llamará? Miss, yo no encuentro el objeto directo, pero sí te puedo decir que aquí está el las. Las llamará. Y yo ya te dije que el pronombre puede ser el objeto directo, sí. Y en este caso, aquí es el objeto directo. ¿Correcto? Entonces, tú ya sabes que ese es el objeto directo. Por ejemplo, Nancy lo olvidará muy pronto. ¿Cuál es el objeto directo? Digo, Nancy lo olvidará muy pronto. ¿Cuál sería el objeto directo? Fácil, mira, no te compliques, es el lo. ¿Por qué es el lo, Miss? Porque acá el lo está funcionando como objeto directo. Acuérdate que los pronombres en objeto directo son lo, la o los, las. ¿Ok? Por ejemplo, Joel ha vendido su auto nuevo. ¿Cuál sería el verbo? Ya, el verbo es ha vendido. Ya, muy bien, Delia. ¿Qué es lo que ha vendido? Su auto nuevo. Perfecto. Exacto, señor Delia. Ahora, te pregunto, mira, se había olvidado matricularse en la universidad. ¿Qué es lo que se había olvidado? Matricularse. Ah, ok. Luego dice, por la madrugada escuché un grito aterrador. ¿Qué escuché? ¿Qué es lo que escuché por la madrugada? Un grito aterrador. En el banco me encontré una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que me encontré? Una tarjeta de crédito. Ella practicó danzas en su adolescencia. ¿Qué es lo que practicó ella? Danzas. Mañana enviaré la partida de nacimiento de Juan. ¿Qué es lo que enviaré mañana? La partida de nacimiento. ¿Ok? Ahora dice, espéralos en el aeropuerto. Este los, que está, que te dije que puede haber un proclítico o un enclítico, en este caso un enclítico, que puede estar después de tu verbo, es el objeto directo. Entonces, de esas formas se puede presentar el